Buenas, mi nombre es José Fernández, vengo a hablar de lo que es el COVID 5.0 en mi presentación Prezi. Primero que nada, el COVID es un modelo se utilizan para auditorías de los sistemas de información en todas las organizaciones, incluyendo los computadores personales y las redes. El COVID evalúa la capacidad que tienen los sistemas de los diferentes sectores de las empresas para generar una información pertinente y confiable para la consecución de los objetivos establecidos en la organización, X sea el fin de esta organización, y utiliza ciertos criterios, por lo menos los criterios de informática, como por ejemplo la seguridad y la calidad de la información, los recursos que comprende la tecnología de la información, como por ejemplo los recursos humanos y instalaciones, entre otros que podríamos mencionar, y los procesos involucrados en la organización. Al ser aplicados en todos estos sectores, las organizaciones y la información generada con la base del mismo pueden ayudar a gestionar diferentes usuarios dentro de la que se encuentran. Ahora vemos por qué el COVID. El COVID más que todo fue implementado de esta manera para optimizar los servicios del coste de la TI y de la tecnología, apoyar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos contractuales y las políticas, entre otros, gestionar nuevas tecnologías de información, satisfacer la necesidad de los accionistas. Podríamos decir también que considera todos los puntos de la empresa desde un punto de vista, desde arriba hacia abajo, aplica único modelo de referencia integrado, posibilitar el enfoque holístico, separar gobierno de gestión, que más adelante veremos explicando qué es eso. Ahora vámonos con las características. En las características de este COVID 5.0 podemos describir que tiene tres niveles. El dominio, donde se lleva a cabo los rangos, los procedimientos y ese todo tipo de cosas. Tenemos también los mismos procesos y las actividades, que constan de cuatro dominios, que es la planificación y organización, adquisición e implementación, prestaciones y soporte y monitoreo, que más que todo son las descripciones de cómo se podría llevar a cabo el proceso en este tipo de características. Luego que todo, ahora tenemos la evolución y el alcance. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver que comenzó como un simple auditoría en el 1996, el COVID-2 ya más que todo tenía control de auditoría también, y podemos describir que en el 2002 y el COVID 5.0 tiene el gobierno corporativo de la TI, o sea, controla de punta a punta, puede controlar. Ahora más que todo vamos a venir hablando de lo que es la parte, los principios. Podemos tener que tenemos cinco principios. El primer principio nos dice que satisfacer la necesidad de las partes interesadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las organizaciones tienen muchas partes interesadas y crear valor, por lo menos significan cosas diferentes, a veces conflictivas, pero cada una de ellas tiene algún sentido. En el gobierno se trata de negociar y decidir entre otros diversos intereses el beneficio de las diferentes partes interesadas. Por otra parte, también podemos que el sistema de gobierno deberá considerar todas las partes interesadas a tomar decisiones con respecto a la evaluación del riesgo y los beneficios que manejan los recursos. Para que cada decisión se pueda y se deba hacer las siguientes preguntas: ¿quién recibe los beneficios? ¿Quién asume los riesgos? ¿Qué recursos se necesitan? Las necesidades de las partes interesadas deben ser transformadas en una estrategia accional de la organización. Las metas en cascada, más que todo utilizan gráfica de cascada, el COVID-5, se traducen en las necesidades para partes interesadas en metas específicas, accionables y personalizables dentro del contexto de la organización, de las metas relacionadas con la TI y de las metas habilitadoras, que permiten definir las prioridades para implementar mejoras y asegurar el gobierno corporativo de la TI en base a los objetivos estratégicos de la organización y de los riesgos operacionales. Como ya les venía mencionando, utiliza gráficas de cascada que definen los objetivos, las metas tangibles, relevantes y diferentes niveles de responsabilidad. Y también filtran bases de conocimiento del COVID-5 en base de metas corporativas, entre otras, por este punto. Ese era el principio 1. Ahora vamos con el principio 2, que dice cubrir la compañía de forma integral. El COVID-5 se concentra en el gobierno y la administración de la tecnología de la información y relaciones desde una perspectiva integral al nivel de todas las organizaciones. Esto significa que el COVID-5 integra el gobierno de la TI corporativa en gobiernos corporativos, o sea, el sistema de gobierno para la TI corporativo propuesto por la COVID-5 se integra de una manera fluida en cualquier sistema de gobierno, toda vez que el COVID-5 está alineado a los últimos desarrollos del gobierno corporativo. En el otro principio
en el COVID-5 está alineado con los últimos marcos y normas relevantes usados por las organizaciones. Por ejemplo, los corporativos, el COSO RM, el ISO, el IS 9000, el ISO, el IS 3100, entre otros, relacionados con la TI. El ISO 38500, ITL, la serie ISO, IC 27000, todos ellos tienen que ver con el marco integrado. Así esto nos permite que la organización que utiliza COVID-5 pueda integrar marcos de gobierno y administración. Tenemos Otolizaca. Está desarrollado un modelo capacidad de los procesos para facilitar al usuario que el COVID, un mapeo de las prácticas y actividades contra los marcos y normas de terceros. Ahí tenemos unas habilidades. Los habilitores del COVID-5 son, primero que nada, los factores que individualmente o colectivamente influyen sobre si algo funcionara, el caso del COVID, el gobierno, administración, la TI corporativa, entre otros, e impulsadas por las metas de cascada que ya veníamos hablando anteriormente, que son los que permiten ver los altos niveles de relaciones, se definen deberían lograr, o diferentes habilitores, entre otros. En el próximo principio tenemos separar el gobierno de la administración. El marco del COVID-5 plasma una distinción muy clara entre el gobierno y la administración. Dichas dos disciplinas comprenden diferentes tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizacionales y cumplen diferentes propósitos. El gobierno. En la mayoría de las organizaciones, el gobierno es la responsabilidad de la junta directiva bajo el liderazgo de su presidente. La administración. En la mayoría de las organizaciones, la administración es la responsabilidad gerencial ejecutiva bajo el liderazgo del gerente o gerenta. Gerente o general. El gobierno asegura que se evalúan las necesidades de partes interesadas, así como de condiciones y opciones para determinar los objetivos de las corporaciones balanceados. La administración planifica, construye y ejecuta los monitoreos de las actividades que conforman la directiva fijada ante el gobierno para lograr los objetivos de la compañía. Por ahora vamos a pasar a la implementación. La mejora del gobierno corporativo nos plantea que la tecnología informativa GEIT, por su sigla en inglés, ha sido implementada, reconocida por altos directivos como una parte esencial del gobierno corporativo. La necesidad de generar más valor en las inversiones de la tecnología administrativa, hubo una gama creciente de riesgos relacionados con la tecnología, nunca ha sido mayor que ahora. Una regulación y legislación cada vez más estricta sobre el uso comercial de las informaciones también impulsa un mayor consentimiento a la importancia de un ambiente de TI bien generado en administración. Los marcos mejores prácticas y normas son utilizadas solamente si son adoptadas y adaptadas a manera efectiva. El COVID-5 tiene implementaciones, las que proporcionan una guía orientada acerca de cómo hacerlo. El COVID-5 cubre los siguientes asuntos: posicionamiento del GTI en las organizaciones, adaptaciones de los primeros pasos para mejorar el GTI, factores de éxito y retos para la implementación, habilitaciones del cambio del comportamiento y organizacional relacionadas con el GTI, implementación de la mejora continua, incluyendo las habilitaciones del cambio y la gestión del programa, uso del COVID-5 y sus componentes. Como conclusión, ya tenemos que de entrada en el siglo XXI, la relevancia de la TI en el funcionamiento de cualquier organización, sin importar su tamaño, es absolutamente incuestionable e indiscutida. Sin embargo, en nuestra extensa experiencia como consultores y asesores de áreas de los sistemas, son pocos los responsables en el área de la TI que manifiestan las dificultades al momento de mostrarle a un negocio su aporte de valor. Ya hace algunos años se hicieron algunos aportes que he estado investigando, ampliamente reconocidos a través de los modelos de mediación de contribución de los valores de TI y al negocio. Muchas gracias.